Tengan todos muy buenos días. Les saluda Cecilia Guevara, gerente institucional en la Dirección Ejecutiva de Proyecto Mesoamérica. Agradecemos a todos por su participación en esta segunda sesión de 9 sesiones que estamos desarrollando en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 para iniciar el proceso de construcción de indicadores de seguimiento al impacto y gestión de Proyecto Mesoamérica que están enmarcados en la presidencia conjunta que ostentan actualmente Colombia y México. Quisiéramos agradecer a todos por su participación y pues para poder continuar con este proceso de capacitaciones liderado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, me permito ceder la palabra a la señora Gladys Barrera del DNP, quien va a desarrollar la sesión del día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Gladys Nayibe Barrera, hago parte del Departamento Nacional de Planeación y pues vamos a hacer entonces hoy la segunda sesión sobre construcción de indicadores. Entonces voy a proyectarles la presentación. Un segundo, por favor. Listo, y me confirman porfa si ahí ven todos la presentación. Y se observa. Listo, vale. Entonces, bueno, en la segunda sesión de hoy vamos a trabajar todo el tema de lo que es construcción de indicadores, la experiencia de Colombia y digamos que nosotros lo trabajamos a partir de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, para iniciar un poco y es en la sesión pasada, pues hablábamos de lo que era el seguimiento a las políticas públicas, su importancia, su alcance, y mi compañera Natalia les contaba un poquito de lo que es el Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados, Sinergia. Y allí vale la pena resaltar que existe un marco normativo dentro de Colombia, que es el Decreto 1082 de 2015, en donde establece qué es sinergia y a partir de ahí se establece qué es el seguimiento y qué es la evaluación. Y principalmente nuestro objetivo allí es generar información de calidad para la toma de decisiones que mejoren la eficacia y efectividad de la formulación de políticas públicas. Entonces aquí pues es muy importante pues para nosotros que existe todo un marco normativo frente a cómo nos pensamos el seguimiento en Colombia. Entonces, ahí todos ven la diapositiva, ¿sí? Sí, se observa. Listo, vale, gracias. Listo, entonces para continuar, em, ya propiamente vamos a iniciar a hablar de lo que es un indicador. Entonces, un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable y que nos permite describir características y comportamientos o fenómenos de la realidad por medio de la evolución de una variable o de la relación entre las variables. Un indicador compara con periodos anteriores, productos similares o una meta o un compromiso y nos permite evaluar el desempeño y la evolución en el tiempo. Tienen tres características fundamentales y es que los indicadores simplifican, miden y comunican. Cuando hablamos de simplificar, pues sabemos que la realidad tiene múltiples dimensiones, por tanto, lo que hacen los indicadores es tomar una de esas múltiples dimensiones, o sea, toma una nada más y sobre ella se empieza a trabajar la información. Entonces, nos pensamos aquí, por ejemplo, en que en los temas pensando en un sector trabajo, hay diferentes temas de formación, desempleo. Entonces, como los indicadores lo que hacen es coger a partir de esa gran realidad que es un sector trabajo, cómo toman y miden una sola cosa. Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de, quiero medir cuál es la tasa de desempleo o quiero medir cuál es la formación para el trabajo, por ejemplo. Entonces, si bien hay una realidad muy amplia, pues lo que hacen los indicadores es simplificar. Quiero coger una sola cosa. Medir, entonces, que es otra característica fundamental y es que nos permite comparar la situación actual con otra situación
en el tiempo, entonces respecto a algunos patrones establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a ver más adelante en la presentación, es que nosotros partimos siempre de lo que es una línea base, un punto de partida y a dónde quiero llegar. Y eso lo que hace es, se mide, mide a través del tiempo cómo esas variables o esa variable se va comportando a lo largo del tiempo. Y comunicar, pues todo indicador debe transmitir información de un tema pues particular para la toma de decisión. ¿Cuáles son las características principales de los indicadores? Pues los indicadores nosotros les decimos que deben ser cremas. ¿Y esto qué quiere decir? Que deben ser claros y precisos, deben ser relevantes, o sea, eso quiere decir que sean apropiados para el tema. Yo no puedo estar pensando en que quiero hacer una revisión de una formación para el trabajo y puedo estar midiendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, cada indicador debe ser apropiado para cada uno de los temas, debe ser económico, quiere decir que esté disponible hoy, mañana, en un año, en 2 años, que sea medible y que se pueda validar de forma independiente, que es decir, que no necesite de otros para poder medirse y debe ser adecuado porque debe ofrecer información suficiente para estimar el desempeño, cómo va evolucionando las políticas públicas y saber que de acuerdo con ese desempeño que se está llevando a cabo, si está bien, si no está bien, si hay que cambiar de rumbo. Y debe ser sensible porque debe permitir registrar cambios en periodos adecuados de tiempo. Yo no puedo, no nos podemos pensar en indicadores con unas periodicidades de, no sé, 5 años o 3 años, porque es que al final voy a estar un poco cojo, por decirlo de alguna manera, midiendo una política pública que tal vez sea mejor tener periodicidades mucho menores de los indicadores y que se puede, cuando me refiero a la periodicidad, y lo voy a hablar más adelante, es referirme a en un tiempo, cuál es el tiempo en el cual la entidad, para nuestro caso en Colombia, reporta la información. Y para nosotros sí es importante tener esa información a tiempo y oportuna, puede ser de manera mensual, trimestral o semestral, que no una bienal o una de quinquenio cuando no se puede, digamos, ya han pasado 5 años y ya uno no puede, digamos, devolverse o tomar acciones preventivas frente a ese desempeño que tienen las políticas públicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los indicadores? En primer lugar, pues generar información útil para el proceso de diseño, implementación y evaluación de una intervención, de una política pública, de un proyecto, de un programa. Nos permite monitorear el cumplimiento de los acuerdos y los compromisos y también nos permite efectuar el seguimiento de los diferentes planes, programas y proyectos para la toma de correctivos oportunos, como lo decía ahora. Es bueno tener un indicador que mes a mes me vaya reportando información, que yo pueda, como gerente público, decir es adecuado, no es adecuado, o hay que cambiar de rumbo. Y esto lo que hacen los indicadores es tomar el correctivo oportuno, si es oportuno cambiar de rumbo, seguir así o bueno, mejorarlo entre otras acciones que se vienen adelantando y principalmente los indicadores son herramientas útiles para la planeación y gestión en general para la toma de decisión. Como lo veían en la sesión pasada, digamos que aquí también traemos nuestra cadena de valor, puesto que la cadena de valor facilita asociar la formulación de indicadores en el proceso de generación de valor público, como lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las potencialidades de los indicadores? Pues, en primer lugar, que efectúa el seguimiento de los diferentes planes, que para lo que les decía ahora, permitir tomar los correctivos oportunos, monitorear la información, el cumplimiento de los acuerdos y los compromisos, que se evalúe cómo va la implementación, si es adecuada o no de las intervenciones públicas que se realicen, y generar información útil para la mejora del proceso de toma de decisiones bien sea en el diseño, en la implementación o en la evaluación ya propiamente de las intervenciones. Entonces veíamos la vez pasada que existía una cadena de valor, que es la cadena de valor mediante la cual pues, se genera valor público y lo que hace la cadena de valor en este caso es generar y nos facilitarnos un poco a nosotros asociar la formulación de indicadores. Entonces,
La cadena de valor, bueno, en primer lugar, pues hay unos objetivos a los cuales se desea llegar, pero entonces la cadena de valor me permite tener unos insumos, cómo organizo los insumos y esos insumos cómo paso ya después a las actividades y en esos dos eslabones de entre insumos y actividades tenemos los indicadores de gestión. Luego, entre las actividades, o sea, ya una vez organizadas cuáles son las actividades que van a hacer, finalmente va a resultar un producto de esas actividades. Y entre esos dos eslabones de la cadena de valor, entre actividades y productos, tenemos los indicadores de producto. Y finalmente, entre los productos que entrega la intervención pública de los resultados, tenemos los indicadores de resultado y los impactos que ello genera. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos en cómo construir indicadores, pues tenemos que irnos a la cadena de valor y la cadena de valor nos permite ubicarnos en dónde estamos. Si estamos entre insumos actividades, pues entonces estaríamos pensando en indicadores de gestión. Si estamos en actividades o productos, serían indicadores de producto. Y si estamos en productos y resultados y más allá en impactos, estaríamos en indicadores de resultados. ¿Cuál es la relación de los indicadores según los niveles? Entonces aquí les voy a contar un poquito cómo funciona en Colombia. Entonces, los objetivos de las oficinas o de las dependencias o de los ministerios, junto con los objetivos específicos que tiene cada una de las entidades, en esos dos, digamos, en esas dos partes de nuestra pirámide se ubican los indicadores de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que es toda la gestión necesaria que se hace entre insumos y actividades para llevar a cabo la visión institucional que se tiene como país o lo que se tiene planteado por Plan Nacional de Desarrollo. Y entre objetivos generales que tiene la entidad, que son mucho más, son priorizados, son estratégicos, junto con la visión institucional, no solo de la entidad, sino a nivel de país, como lo dice en la parte de arriba, o entidades territoriales, como los tenemos nosotros, se ubican los indicadores estratégicos. Perdón. Entonces nos vamos de lo menos estratégico a lo más estratégico y pensando entonces en estos indicadores que queremos saber, la parte estratégica, nos estaríamos pensando también en indicadores de producto y de resultado. Y los indicadores de gestión son los indicadores que nos permiten saber el proceso de cómo se van llevando a cabo esos insumos y esas actividades específicos de cada una de las entidades, pero son menos estratégicos. No quiere decir que no sean importantes, son muy importantes, puesto que estos indicadores de gestión me permiten llegar al cumplimiento de la visión institucional que se tiene. ¿Listo? Entonces, digamos que allí también podemos pensarnos en si tengo una estrategia, una gran estrategia, un gran plan que recoge la información, pues yo debería, recoge como la propuesta que se tiene o la necesidad junto con las acciones que se van a adelantar para atender esas necesidades, pues pensarnos en indicadores estratégicos es mucho mejor que pensarnos en indicadores de gestión, porque la gestión se nos queda allí en solo gestión. ¿Listo? Entonces, algunos ya descripciones como tal, como lo tenemos. Y es que los indicadores de gestión miden el comportamiento del desempeño de las actividades, como les contaba ahorita, asociados pues a la intervención pública. Tenemos acá un ejemplo y es como el porcentaje de implementación de un plan de acción de un capítulo indígena que fue concertado con la Mesa Permanente de Concertación. Nosotros digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo también atendemos las necesidades de nuestros grupos étnicos y ante ello entonces también generamos indicadores junto con ellos y este puede ser un indicador de gestión. ¿Qué me están viendo? Que es la implementación de un plan del capítulo indígena, pero lo que quisiera saber más allá, que es importante, y es ese qué producto me genera. ¿Listo? Entonces, los indicadores de producto, estos ya son más específicos y ya son miden los bienes y servicios obtenidos con las actividades que se desarrollan en la gestión y esto nos permite también saber cuáles son los cambios en la situación de los beneficiarios. Entonces aquí si yo tengo un proyecto productivo, entonces para llegar a ese proyecto productivo
para entregarlo propiamente ya a los beneficiarios, pues yo podría tener un indicador de producto en donde me mida cuántas son las unidades productivas que se han fortalecido o se han entregado o se han implementado. Y esto lo que hace es que nos permite saber cómo va esa implementación, el rendimiento de esa implementación o de esa intervención pública que se hace. Existen dos tipos de indicadores de producto. Por el lado de la oferta, es cuando las entidades proveen bienes y servicios. Entonces, esa capacidad que tienen las entidades para proveer esos bienes y servicios, y la demanda es que cuantifica ya propiamente los beneficiarios o quienes reciben los productos asociados a la intervención pública. Entonces, por un lado, tenemos en oferta densidad de médicos en zonas rurales, pero podríamos también tener como otro tipo de indicadores donde me mida que es la entidad propiamente que está produciendo un bien y servicio, y en cuanto a la demanda, podamos tener entonces cuáles son los beneficiarios de esa oferta que tiene la entidad. Finalmente, tenemos los indicadores de resultado, que los indicadores de resultado pues miden los cambios producidos en el tiempo en la entrega de bienes y servicios que pueden estar asociados a la intervención pública o pueden no estar asociados a esa intervención pública. Entonces, estos indicadores miden cambios como en la percepción, en las condiciones de bienestar, el conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir cuando me ubico en los indicadores de resultado? Que yo puedo estar en mi cadena de valor ubicada en productos y resultados, pero puede que para llegar al resultado, para tener el resultado requerido, yo haya implementado un programa, pero no soy solo yo. O sea, no soy solo yo pensando yo entidad, sino también que dependa de otras entidades el cumplimiento o el aporte que se tiene a esos indicadores de resultado. Entonces acá nos gusta poner un ejemplo, aquí tenemos uno, pero de pronto un ejemplo un poco más sencillo, y es si uno piensa en la pobreza, hay diferentes acciones dentro de cada uno de los gobiernos que hacen para disminuir los temas de pobreza, pero la pobreza está asociado a, por ejemplo, acá en Colombia, un sector en específico que es el sector de inclusión social, ¿sí? Entonces, ese sector tiene a cargo promover la política pública para disminuir la pobreza, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo que haga el sector agricultura no le va a aportar a disminuir la pobreza, lo que haga el sector trabajo y entre otros programas que se realizan al interior del gobierno no, digamos, ayuden a bajar la pobreza. Entonces, puede que esté asociado a lo que haga el ministerio en su momento o el sector inclusión social, pero también pueden haber otros programas que se realicen desde otros sectores que me ayudan a bajar la pobreza. ¿Listo? Entonces, cuando nos pensamos en la construcción de indicadores, pues les voy a presentar acá 4 pasos en los que pues, son los que nosotros utilizamos para formular los indicadores. En primer lugar, pues tenemos que tener muy presente qué se va a medir y qué se quiere medir. Entonces, en ese qué se va a medir es la formulación del problema. O sea, yo tengo un problema específico, tengo una necesidad ya descrita en un documento. ¿Cómo hago entonces para pensarme si en ese documento he establecido que quiero mejorar los niveles de bienestar frente a los temas de pobreza? Sigo con mi ejemplo de pobreza, entonces, ¿qué quiero medir? Entonces, ¿qué quiero medir? Quiero medir como la incidencia de la pobreza monetaria, ¿sí? Entonces, eso puede ser como el pensarnos, el tener ya una base que nos recoja las necesidades y las principales apuestas, nos permite tener más fácil y conocer más fácil y hacer un poco más, más fácil el tema de qué es lo que voy a medir. Entonces, ya con mi documento de que recogí necesidades y cómo las voy a atender, pues ya sabe muy fácilmente qué voy a medir. Luego, entonces, nos pensamos en la definición y cuáles son las variables a tener en cuenta. Entonces, voy a tener en cuenta solo las acciones que se realicen desde un sector o qué variables tengo que tener en cuenta para llegar a esa formulación de indicadores. Posterior a ello, debo tener presente los criterios cremas, que eran los que les hablaba ahorita, para seleccionar indicadores de calidad y oportunos. ¿Listo?
Y finalmente, pues ya empezar pensando en el diseño del indicador, pues debo tener en cuenta el contexto en el cual está, cómo lo voy a medir, las fuentes de información, cuál es el uso, cuáles son los actores y quiénes son las fuentes de información y los responsables de dar cumplimiento a esos indicadores. Entonces, ya me voy a ir a una parte mucho más técnica y es contarles que para la construcción propia de indicadores de gestión y de producto, tal vez más de producto que de gestión, nosotros mantenemos una estructura que es, en primer lugar, el objeto a cuantificar y en segundo lugar, la condición deseada, ¿sí? Entonces, yo tengo un objetivo y ahorita les voy a poner el ejemplo, y es si yo tengo un objetivo planteado en mi plan, pues los indicadores no son, digamos, son el resultado de cómo ese objetivo lo vuelve un indicador. Entonces, yo tengo un sujeto, y aquí con el sujeto es cuál es el objeto a cuantificar y luego cuál es la condición deseada. Entonces, si yo tengo que voy a atender 1000 víctimas o perdón, 1000 sí, personas que se beneficiarán de unidades productivas, entonces el sujeto como tal son esas personas que va a atender. Y el verbo en participios es la atención que van a recibir. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es jugar un poquito y ya les muestro el ejemplo con el objeto para llegar al indicador. Entonces tenemos aquí unos ejemplos y es empresas capacitadas, emprendimientos generados o proyectos de investigación y desarrollo financiado. ¿Listo? Entonces, esto es fácil de emplear cuando los objetivos hacen referencia a las etapas de implementación de bienes y servicios que se presentan en la cadena de valor. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de la formulación de un indicador y es que se tiene un objetivo y el objetivo es atender, rehabilitar a 1 millón de víctimas del conflicto armado, pues pensando nosotros acá en Colombia, entonces lo que vamos a hacer es que tomamos el verbo y tomamos el sujeto del objetivo. Entonces, y lo que hacemos luego es invertir, o sea, tengo el objetivo posterior a ello, entonces con mi objetivo ya escrito, ya establecido, invierto el orden. Entonces voy a atender a víctimas, tengo víctimas más atendidas y rehabilitadas, ¿sí? Y lo que hacemos es que los verbos se conjugan en participio. ¿Listo? Pero puede ser que necesite mucho más información para este indicador y que sea muy importante tenerla en cuenta en la intervención y es que yo pueda decir que son qué tipo de víctimas, en este caso nosotros pusimos acá víctimas del conflicto armado que son atendidas y rehabilitadas, pero ¿con qué? O sea, siempre es bueno como complementar un poquito más la información y voy a decir que las voy a atender y rehabilitar psicológicamente, psicosocialmente, perdón. ¿Listo? Entonces yo puedo en esta fase descriptiva también decir, voy a atender víctimas en el departamento de, o en el estado de, o, eh, bueno, digamos que puedo tener otros temas que no solo sea la localización, sino el periodo de tiempo. Puedo decir que las voy a atender en 2022 o en 2023, ¿sí? Y hay algo muy importante y es que los indicadores no deben incluir las metas. Entonces, digamos que nosotros cuando nos pensábamos en el punto 1, cuando decíamos que atender y rehabilitar a 1 millón de víctimas, pensemos que este 1 millón es la meta a la cual quiero llegar. Entonces, eso no se pone en indicador. Nosotros no lo ponemos en los indicadores, pero tampoco ponemos número de víctimas, porque esa información como la meta, como la unidad de medida del indicador, entre otras, hacen parte de la ficha técnica de los indicadores, que es la hoja de vida que tiene cada uno de los indicadores en su formulación. Entonces, no basta con decir que que ya tengo mi indicador que va a ser víctimas del conflicto armado, tendría que ser rehabilitada psicosocialmente, sino que adicional a ello hay unos campos establecidos en las fichas técnicas, que son las hojas de vida de los indicadores, que me dan mayor información del indicador. Y ya lo vamos a ver. Por otro lado, cuando estamos pensando en la construcción de los indicadores de resultado, pues cuando el objetivo pues se encuentra en esta etapa de resultado, que era lo que les contaba ahora, que puede que sea asociado o no a la intervención, pues la regla que les presentaba ahorita no se aplica, sino que
pues no, digamos que aquí en este caso, teniendo en cuenta que no se trata de una actividad que genera como un bien y servicio, sino un cambio de bienestar, entonces los indicadores cambian, ¿listo? Para estos casos no se suele incluir ni sujeto ni la acción deseada en el nombre del indicador, pues digamos que es un estado que va más allá de la cadena de valor, y estos tipos de indicadores hacen referencia a variables cuya medición está enfocada en la incidencia del bienestar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos indicadores y que son razón de mortalidad materna a 42 días por cada 100.000 nacidos vivos. Miren que allí no tenemos ni de sujeto ni la condición deseada. Y tenemos también la tasa de mortalidad infantil ajustada en menores de un año. Podríamos acá también tener el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la incidencia de pobreza monetaria, entre otros indicadores de resultado que incluso al interior del Gobierno Nacional de Colombia hacen parte de las operaciones estadísticas que maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y son los que usamos como indicadores de resultado que nos permiten de alguna manera evaluar esos cambios de bienestar. Hay algo muy importante que tienen los indicadores y es que deben tener un punto de partida y una meta a la cual se espera llegar. Entonces, son las metas de los indicadores, son una expresión numérica del objetivo deseado. Como les mostraba ahorita, yo quiero llegar a atender 1.000.000 de víctimas. Esa expresión numérica es la meta del indicador. Y pues es una parte esencial del indicador porque yo puedo revisar en el tiempo cómo va el cumplimiento de atender a ese 1.000.000 de víctimas. Entonces puede ser que en 4 años yo esté pensando en atender 1.000.000 de víctimas, entonces voy a atender 500.000 en un año y 500.000 en otro año. Y esos avances junto con eh, comparándolo con la meta a la cual se desea llegar, pues yo puedo ver si estoy cumpliendo o no, qué me hace falta para llegar allí. Mediante la línea base y la meta, pues es el marco de referencia que nos permite responder si la situación actual, eh, pues cuál es la situación actual, pero adicional a ello, nos permite saber cómo va la evolución en el tiempo de ello y si eso que se pensó se va a lograr y qué se quiere lograr. Entonces, yo tengo un punto de partida que es mi línea base. En muchos casos no se tienen líneas bases de los indicadores, puesto que es la primera vez que se miden, entonces no están disponibles, pero lo importante allí es de alguna manera contar con una línea base para saber el punto de partida y a dónde quiero llegar. Cuando los indicadores son nuevos, pues no tendríamos línea base, no hay información disponible, por tanto solo tendría meta y no estaría mal, estaría bien. Pero luego de que vuelvo a medir el indicador, ya he medido, entonces ya tengo una línea base. ¿Listo? Sin metas y sin líneas base, pues los indicadores se quedan simplemente en una manifestación de información y no, digamos que no promueven la toma de decisiones ni correctivos oportunos. Entonces, ahora para contarles un poquito frente a la ficha técnica de los indicadores que nosotros manejamos en Colombia, y es que los indicadores pues no se pueden quedar simplemente en tener el nombre, la línea base y la meta, sino que para poder saber cómo se miden, qué es lo que se espera, pues uno debe tener mayor información que te permita saber digamos, cuando leas el indicador, no solo cuando lo leas, sino cuando lo revises, pues cómo lo mides, tal vez en algún momento puedas saber que la fuente de información no es la adecuada, entonces hay que revisarla. Entonces, el nombre del indicador, por ejemplo, para el primer campo, pues es un nombre que debe ser claro, conciso, corto, autoexplicativo, como lo mencionaba ahora. Nosotros manejamos desde la dirección de seguimiento dos, básicamente dos, pero pues el tercero no está mal y es dos tipos de indicadores, producto y resultado. El tercero es gestión. Pero cuando nosotros estamos evaluando planes nacionales de desarrollo, estamos pensando en evaluar específicamente producto y resultado, puesto que la gestión es la que hace cada una de las entidades y ello es importante para llegar a esos productos y resultados, pero lo que nos interesa a nosotros en Planeación Nacional es medir ese producto y resultado, ¿sí? En la descripción del indicador, la descripción del indicador es una información complementaria que se tiene frente al nombre del indicador. Yo puedo decir que voy a atender a víctimas,
psicosocialmente, pero entonces aquí en la descripción del indicador puedo complementar esa información, cómo las voy a atender, en dónde las voy a atender. Digamos que la descripción del indicador me debe responder tres preguntas, que es el qué, para qué y cómo, con el fin de recopilar información que sea complementaria al nombre del indicador y que me permita no solo a mí como gerente público, sino a la ciudad, de cara a la ciudadanía, conocer qué está midiendo ese indicador. ¿Listo? La unidad de medida, pues es el parámetro o la unidad de referencia, es la magnitud de la medición del indicador. Yo puedo tener indicadores que los mido como número, pero también puedo tener indicadores que los mido como hectáreas, como kilómetros, entre otros. En fórmula de cálculo es la expresión matemática mediante la cual pues se calcula el valor cuantitativo del indicador. Entonces, aquí bajo el decreto 1082 de 2015 se establece que las entidades reportan de manera mensual sus avances a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y de acuerdo con la periodicidad de rezago reportan el dato cuantitativo. ¿Listo? Entonces, esa fórmula de cálculo es la fórmula que está usando cada una de las entidades para llegar a ese valor cuantitativo del indicador. Los tipos de acumulación, esta es una parte que nosotros vamos a ver no acá, sino en la otra sesión, y es que los tipos de acumulación lo que nos permite saber es, los indicadores tienen, digamos, tres tipos de comportamientos, o aumentan, o se mantienen, o disminuyen, ¿sí? Entonces, los tipos de acumulación están asociados allí a ese aumento, ese mantenimiento o esa disminución, ¿sí? Y lo que nos permiten los tipos de acumulaciones para nosotros gerentes públicos analizar el cumplimiento o el avance del indicador frente a las metas y frente a las líneas base. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante, pero digamos que es oportuno decirlo aquí porque con la ficha técnica, saber el tipo de acumulación, pues nos permite saber cómo vamos a analizar ese indicador en el futuro. ¿Listo? La periodicidad de medición es cómo es la frecuencia con la cual se recolectan los avances, entonces cada cuánto voy a tener avances, pero entonces esta periodicidad de la medición, por lo menos para la experiencia de Colombia, es la periodicidad de la medición cuantitativa. ¿Sí? Porque cualitativa existe una normatividad que les exige a las entidades que mes a mes nos cuenten cómo van sus acciones para el cumplimiento de sus indicadores del plan. Pero la periodicidad de la medición lo que nos permite saber es cuándo voy a tener el dato como tal del indicador, la cifra. ¿Listo? Los días de rezago van asociados con la periodicidad del indicador. Los días de rezago son como los números, el número de días que después de haberse cumplido la periodicidad de la medición, tardan en estar disponible la información y ser reportada. Entonces, por ejemplo, el DANE, aquí es la entidad nacional de estadística, perdón, es la encargada de hacer la medición de la pobreza, ¿sí? Pero el DANE, a partir de sus encuestas que toman, entonces en diciembre ya, digamos, terminan de recolectar la información. Pero si se tardan unos días adicionales luego a encontrar, pues o sea, unos días adicionales que nosotros les llamamos días de rezago. Y esos días adicionales son ¿para qué? Para procesar la información que se tiene, bueno, perdón, para revisarla, para contrastarla, entre otros. Y es el tiempo, ese tiempo, esos tiempo adicional, es el tiempo que se tarda en estar disponible la información para ser reportada, perdón. Luego tenemos entonces la fuente de información, que es aquí nosotros lo que es pensar es de dónde se toma el dato, quién lo está tomando. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Si el dato que se saca a partir de registros administrativos que tienen las entidades o si pertenecen a una encuesta, como lo que les contaba ahorita de nuestro Departamento Nacional de Estadística, o cuál es la fuente de información, ¿sí? ¿Quién produce, quién suministra esta información? Tenemos otro campo que es la serie histórica disponible y es
puede que haya indicadores, como lo mencionaba ahora, que sean nuevos y que no se han medido nunca, pero hay indicadores que sí se han medido con el tiempo y para ello sí existe una serie histórica que, digamos que nos da cuenta a nosotros de que se viene midiendo años anteriores y que es importante tenerla allí como punto de referencia. Tenemos entonces también el valor de la línea base, como les contaba ahora, que es un valor muy importante, que es el punto de partida donde empieza la intervención pública, y frente a la cual pues es posible hacer el seguimiento y efectuar las comparaciones respectivas, y las metas, que es la cantidad programada o es el valor que se espera alcanzar, como lo decía ahora, bien sea en un año o para nosotros, por ejemplo, en Colombia, los 4 años del gobierno nacional, entonces es el cuatrenio. ¿Listo? Esta es una ficha técnica de indicadores, ese es un ejemplo de ficha técnica que estamos trabajando en estos momentos junto con los sectores para construir las hojas de vida de los indicadores que quedaron establecidos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo que se construyó en Colombia, en este nuevo gobierno, pues tiene unas grandes apuestas en materia de transformaciones y actores diferenciales y un tema de estabilidad macroeconómica. Entonces, en primer lugar, lo que uno quisiera saber es cómo voy a clasificar esa información. Es decir, yo tengo mi indicador de pobreza y en mi indicador de pobreza, ¿en dónde lo clasifico? En ese Plan Nacional de Desarrollo. Y por eso tengo como esta primera parte que corresponde a transformación, catalizador, nivel, clasificación y sector y identidad responsable, para decir que el indicador pertenece a una transformación o pertenece al objetivo 1, 2, 3, y entonces digamos que acá solo es información de clasificación donde nos permite saber en dónde vamos a ubicar el indicador. ¿Listo? Un sector, en el caso de Colombia, los 24 sectores, un sector que debe ser responsable de la información y la entidad responsable, que es la entidad quien reporta la información. En la ficha técnica tenemos también como la información general del indicador. Entonces, en esta información de general del indicador, pues ya va el nombre del indicador, la descripción del indicador, como les contaba ahora. Hemos incorporado un tema de entidades involucradas, es decir, puede que yo, sector inclusión, no sea el único que aporte a los temas de pobreza, sino que existen otras entidades que se involucran en el proceso y que es importante tenerlas en cuenta, entonces las incluimos allí. El tipo de indicador, bueno, aquí tenemos una definición de los tipos de indicadores. Y esta información que tenemos de programa presupuestal, tipo trazador, ODS e indicadores relacionados con política de transversal de construcción de paz, son información adicional que nosotros al interior de Planeación Nacional lo que hemos hecho es importante tener en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible, los temas de los acuerdos de paz, entonces cómo ese indicador está asociado con el cumplimiento de bien sea los objetivos de desarrollo sostenible, o bien sea los temas de paz, pero también todo ello tiene inmerso como los programas presupuestales, es decir, de dónde sale el recurso para dar cumplimiento a los indicadores, y un poco aquí lo que hacemos es tenerlo de base para futuros ejercicios que se puedan realizar. ¿Cuáles son los otros campos de la ficha técnica? Entonces hay un tercer bloque que nosotros llamamos la información de medición y es donde voy a poner la unidad de medida, la fórmula de cálculo, la periodicidad del indicador, la serie, la fuente de información, la serie disponible, si tiene una desagregación territorial o tiene una desagregación poblacional diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien se establecen unos indicadores de Plan Nacional de Desarrollo, no quiere decir que esto se quede a nivel nación, sino que esto va al territorio y va a unas poblaciones, pues a personas y a población diferencial. Entonces, lo que queremos allí un poco es cómo eso del que se piensa como nación llega al territorio. Tenemos entonces también el valor de la línea base, la descripción de la línea base. Hemos puesto un campo allí que es la confidencialidad del indicador. Puede ser que haya indicadores que tengan información sensible y no puedan ser de vista al público, entonces se pone allí.
el tipo de acumulación, la información de las metas. En este cuatrenio, pues establecemos metas 2023, 24, 25, que es el periodo del gobierno, junto con la meta cuatrenio, cómo se proyectan las metas, cómo se escribe y unas observaciones, que las observaciones es un campo importante, si bien en las descripción o en lo largo de la ficha técnica del indicador no he logrado dejar alguna observación que sea importante y relevante para el indicador. Y finalmente, pues tenemos la información de los responsables, quién es el gerente de meta, que de acuerdo con nuestras normatividades, quién es el responsable de implementar la política pública, pero también es el responsable de no solo implementar, sino dar cuenta de lo que se viene haciendo y esto lo hace a través de los indicadores. Por tanto, en la información del gerente de meta es la persona responsable al interior de cada una de las entidades de dar cumplimiento al indicador. Entonces, para hacer como ya finalmente un resumen del tema, entonces cuando nos pensamos en el marco para la definición de los indicadores, en primer lugar, nos estamos pensando en qué se quiere lograr, qué quiero medir. Quiero medir el desempeño, quiero identificar problemas, priorizar algunas acciones, quiero monitorear el proceso, comunicar los resultados. Luego, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces, lo hago a través de una intervención pública que garantiza y garantizando que los indicadores sean relevantes, útiles, eficaces en la medición y en la evaluación, a través de la cadena de valor, cuáles son los pasos pues, que tengo que hacer para lograrlo. Recuerden que tenemos los insumos, las actividades, los productos, los resultados y los impactos, y cómo allí me construyo un indicador para saber si todo esto que me he planteado en el objetivo, en la intervención que voy a hacer, y a partir de esa cadena de valor que he construido, cómo saber si lo logré. ¿Para qué? Para la toma de decisiones informada, para la evaluación rigurosa de programas y de políticas públicas. Entonces, esto sería hasta ahí como la presentación que tenemos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Agradecemos al DNP por esta exposición realizada y antes de pasar al espacio de preguntas y comentarios, quisiéramos aprovechar para tomar una captura de los participantes de esta sesión. En ese sentido, solicito a Ronald si nos puede guiar para poder tomar esta captura. Por supuesto, Ceci. Buenos días a todos. Agradeceremos que podamos activar las cámaras, por favor, para hacer la captura respectiva de la sesión de este día. Se están activando las cámaras, muchas gracias. Y a la cuenta de 3 voy a hacer la captura para que estemos preparados. Se están activando las cámaras, muchas gracias. Se continúan activando las cámaras. Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, Cecilia. Muchas gracias, Ronald. Bueno, continuamos entonces. Nada más recordar que acá, bueno, compartieron en el chat por parte de Colombia un acceso a un formulario para que puedan registrarse. Este es formulario para poder llevar el registro de la asistencia a la sesión. Entonces pueden llenar con sus datos personales este formulario. Y bueno, pasando al espacio de las preguntas de la sesión virtual, en el mismo chat tenemos una consulta de la señora Luisa Fernández del MARN de Guatemala. Consulta cómo se miden los indicadores cualitativos. Por favor, un ejemplo. Esta es una de las preguntas y pues si gustan, si alguien tiene otra consulta que realizar al DNP, puede hacer el uso de la función de mano levantada que tenemos acá en Zoom o también pueden hacerlo mediante el chat de la plataforma Zoom. Si no hay una
Bueno, ok. Muy bien. Ana María Acosta, de la Cancillería de Colombia, tiene una consulta. Adelante, por favor. Gracias, Ceci. Gracias, Nayibe, por la explicación y el taller. Yo tengo como dos dudas muy de forma, porque sé que esto es la experiencia Colombia, pero ya trayéndolo a la realidad de un mecanismo de integración de 10 países, sí me generan como varias inquietudes la forma de realizar la hoja de vida de los indicadores, sobre todo en dos aspectos. Una, sé que hay una formulación de cálculo de indicadores que nos explicabas que es bajo decreto, como unas líneas de acción, pero pues teniendo en cuenta que esta realidad del mecanismo no es una entidad de gobierno ni es de orden nacional, no sé si tienes como una sugerencia de cómo podríamos abordar ese tema. Ese es uno. Y la otra, también ya haciendo referencia como a la ficha técnica que es súper específica de responsables, de sectores, a qué apunta y demás. No sé también si tienes alguna sugerencia de cómo podríamos hacer no sé si es una modificación o una creación de una ficha desde el proyecto Mesoamérica para los indicadores que a nosotros nos parece relevante que midan em, pues todos los objetivos y los temas que tendríamos por cumplir. Gracias. Muchísimas gracias a la Cancillería de Colombia. Acá hay otra consulta en el chat, indica el señor Orlando Tardencía de Nicaragua. ¿Puede encontrarse en el camino modificación de indicadores? Bueno, y piden nuevamente, agradeceríamos a Colombia que nos comparte nuevamente acá en el chat el link para poder hacer el registro. Entonces, si gustan, brindamos la palabra al DNP para poder dar respuesta a esas tres primeras consultas y luego brindamos otro espacio. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, entonces cuando me preguntan sobre indicadores cualitativos, los indicadores son una expresión cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Entonces, los indicadores lo que nos permiten saber es medir en el tiempo cómo va desempeñándose la intervención. Lo que yo voy a tener a nivel cualitativo es el avance del indicador. Entonces, digamos que cuando nos pensamos en indicadores, no sé si de pronto con indicadores cualitativos te refieras a cumplió o no cumplió, ¿sí? Pero esos son indicadores de gestión, ¿sí? Si lo hice o no lo hice, o sí, es un sí, es un no, es un binario, entonces es 1, 0 y ya, ¿sí? Digamos que no nos pensamos en indicadores cualitativos, sino que lo que hace el indicador es esa expresión cuantitativa y cualitativa. Ahora, ¿yo qué voy a tener como resultado de esos indicadores que me he formulado? Un avance cualitativo. ¿Eso qué quiere decir? Un avance que me está contando eh, cuáles son todas las gestiones que se hacen para dar cumplimiento a esos indicadores, bien sea una entidad, dos entidades, tres entidades, ¿sí? Entonces, digamos, quisiera como hacer un poco la precisión, ¿sí? Posterior, entonces, lo que dice Ana María es lo siguiente, y es, si bien existe como una hoja de vida de los indicadores que nos permite saber cómo la información detallada, nosotros, por ejemplo, tenemos un ejercicio que se hizo con Ecuador del Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia. Entonces, ¿qué pasó en ese ejercicio? Y les voy a contar, con esto que voy a contar, voy a responder un poco las preguntas que nos hace Ana María, y es, a partir de una definición de un plan y de un marco global, un plan estratégico, em, y de un documento como tal en donde establecía cuáles eran cada una de las estrategias que se iban a adelantar, se definieron los indicadores. ¿Qué pasa? Que los indicadores de Colombia, como los mide Colombia, es diferente como los mide Ecuador. Por tanto, lo que hicimos fue una homologación de los indicadores. Entonces, había unos indicadores que cuando se homologan, ¿eso qué quiere decir? O sea, tengo mi indicador para Colombia y mi indicador para Ecuador, en ese ejemplo, ¿sí?
Cuando se homologan, yo puedo ver qué información. Puedo ver que pueden ser homologados igual porque lo que hacen los indicadores es tanto en nuestro país como en el país vecino, miden de igual manera la pobreza, ¿sí? Pero puede ser que metodológicamente no sean homologables, pero pues están midiendo temas de pobreza, entonces lo que uno hace es, tiene el indicador para el país A y tiene el indicador para el país B. Y lo que existe luego es un acta de homologación. ¿Eso qué quiere decir? Que en un ejercicio que hacemos todos en conjunto, decimos, estos indicadores son los o sea, ¿qué queremos medir? Entonces, como les decía en el primer lugar, queremos medir pobreza, queremos medir desempleo, queremos medir tasa de deserción escolar, por ejemplo. Todos estamos pensando como países medir esas acciones. Entonces, México tiene una forma de medir pobreza, Colombia tiene otra y los otros países tienen otra. Entonces lo que hacemos es que revisamos, o sea, nos vamos a las fichas técnicas, es decir, nos vamos más allá del detalle del indicador. Entonces cada indicador tiene su ficha técnica porque pues es como se mide al interior de cada uno de los países. Entonces lo que se hace es, se toma esa información de ficha técnica, que ahí es muy importante la ficha técnica, y es cómo de alguna manera reviso que lo que mide Colombia es parecido a lo que mide México y lo que miden los otros países. Por tanto, yo ahí podría tener un indicador homologado que está midiendo lo mismo. Pero puede que no sean iguales, pero estoy muy interesado en medir la tasa de deserción escolar. Entonces, como la mide Colombia, es como la mide México y como la mide en otros países y tienen, obviamente, em, puntos de llegada diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Colombia solo en 4 años puede bajar la tasa de deserción, que estaba en 5 y la baja en 3. Pero resulta que México la tiene en 9 y la quiere bajar, no sé, a 3, ¿sí? Entonces, esas magnitudes en las mediciones, digamos, va un poco ya a la planeación y lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, si bien como países medimos diferente, tenemos diferentes fuentes de información, uno puede llegar como a homologar completamente o homologar teniendo diferencias metodológicas y está bien, puesto que en el plan o en el documento grande se establece hasta dónde se puede llegar. ¿Listo? Hasta dónde puede llegar cada país. Y, espérame, ¿cuál era la otra? Lo otro es tener una ficha, lo que me decías ahora, ficha de proyecto Mesoamérica, en donde se midan los objetivos y las metas. Pues es que finalmente para llegar a saber qué quiero medir, pues lo que les decíamos ahora debe, y lo que les dijimos también la vez pasada, es, debe existir ese gran marco de referencia para saber qué quiero medir, ¿sí? Entonces, a partir de tener ese gran marco de referencia, pues me voy a ubicar en la cadena de valor y voy a trabajar con mi cadena de valor y voy a saber en dónde estoy ubicada. Y para ello, entonces, es muy, muy importante ese marco de referencia que me da la pauta de saber qué es lo que voy a medir, ¿sí? Eso sería. La otra pregunta es, ¿pueden encontrarse en el camino modificación de indicadores? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el seguimiento es un proceso continuo. El seguimiento no es un proceso estático, el seguimiento es un proceso que cambia. Entonces, como es un proceso que cambia, si bien estamos pensando en disminuir pobreza, puede que la metodología con la cual se mida pobreza cambie, ¿sí? Y cambie porque se hacen algunas mejoras, porque la metodología anterior, pues, debe evaluarse, ¿sí? Entonces, puede que exista unos cambios en la metodología de cómo mido el indicador, sí. Lo que uno no espera es que hayan cambios en los nombres de los indicadores, porque es que cuando hay un cambio, por ejemplo, en nombres de los indicadores, ya estoy pensando en otra cosa. Entonces, si yo quiero medir la pobreza y con el tiempo digo, no, ya no pobreza, sino que quiero medir otra cosa y me voy a otro tema, entonces estoy dejando de medir algo que me planteé pues algo que se quedó en la planeación, ¿sí? Entonces puede existir modificaciones en la ficha técnica del indicador. Lo que no se espera es que se cambien, por ejemplo, los nombres de los indicadores, ¿sí? Puede que se precisen descripciones, puede que exista unos nuevos programas que contribuyen a al cumplimiento de la meta del indicador, eso sí puede cambiar, ¿sí? Pero lo que me establecí desde un principio es mejor no cambiarlo. ¿Listo?
Hasta ahí sería, iban las preguntas, aquí hay otra, si quieres la leemos. Dice, en el programa de seguimiento que presentaron la otra vez, ¿llevan el control de cumplimiento de los indicadores a un específico? En sinergia, ¿sí? Cuando nosotros presentamos el seguimiento de políticas públicas, pues nos enfocamos en lo que hacemos como Colombia, que tenemos el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación de los Resultados. Entonces, ¿qué hay allí? Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo establece cuáles son los indicadores que que van a dar cumplimiento a las acciones estratégicas que se establecen. En sinergia, nosotros encontramos esos indicadores que quedan establecidos allí y lo que les decíamos ahora es que de acuerdo con nuestra normatividad son los sectores quienes reportan la información. Por tanto, nosotros sí vamos llevando en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas ese seguimiento a estos compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que ese es un poco el objetivo de la subdirección de seguimiento del aire del DNP. Listo. Muchísimas gracias, Gladys. Si existe alguna consulta adicional, podemos aprovechar este momento. Pueden expresarlo ya sea por chat o mediante el uso de la mano levantada de Zoom. Bien, si no existen más consultas, comentarios sobre la presentación y las aclaraciones que se han hecho, las explicaciones a cada una de las preguntas realizadas, me permito agradecer por todo el apoyo que estamos recibiendo del Departamento Nacional de Planeación. Es realmente muy valioso este conocimiento que nos están transmitiendo a la región. Quisiera hacer un recordatorio que vamos a tener una tercera sesión el próximo 25 de septiembre, siempre a las 9 de la mañana, horario de Centroamérica, 10 de la mañana, horario de Colombia y Panamá, 11 de la mañana, horario de República Dominicana. Los esperamos nuevamente para poder continuar con este proceso de capacitación y luego pasar a la siguiente fase, que es iniciar una identificación de los indicadores para el proyecto Mesoamérica. Entonces, si no hay más consultas, comentarios, agradecemos a todos por su participación. Agradecemos nuevamente a Colombia por el apoyo brindado y los esperamos el 25 de septiembre. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día.